En la noche del 2 de febrero, en las instalaciones de entrenamiento de los Dodgers en Glendale, Shohei Ohtani se movía con una quietud particular. Acababa de anunciar formalmente que no lanzaría en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Shedar, ni con subir al montículo ni conceder entrevistas, se dedicó discretamente a enviar unas notas detalladas al chat grupal de Samurai Japón. Estas notas no eran informes genéricos. Eran perfiles minuciosos de los bateadores más peligrosos que la selección japonesa probablemente enfrentaría. Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Kyle Schwarber. En ese momento, los entrenamientos de primavera aún no habían comenzado formalmente, y la concentración de la selección japonesa todavía estaba lejana. La atención pública se centraba en cómo Ohtani contribuiría exclusivamente como bateador. Sin embargo, en un momento en que nadie lo exigía, él ya estaba inmerso en la preparación total del equipo. ¿Qué hacía Ohtani en esos días de práctica privada y por qué sus acciones resultaron tan significativas para Samurai Japón? La respuesta comienza con el momento en que Shohei Ohtani se presentó a los entrenamientos, mucho antes de lo que se consideraba necesario. Según Yoshinobu Yamamoto, el 2 de febrero estaba programado para reunirse con Ohtani en las instalaciones de los Dodgers en Glendale para comenzar sus entrenamientos de pretemporada. No obstante, al encontrarse, Yamamoto sintió algo extraño. Ohtani no acababa de llegar. De hecho, llevaba allí mucho tiempo. Yamamoto recuerda: "Yo llegué por la tarde, pero Shohei-san me dijo que había estado entrenando desde la mañana, justo después de que terminara el Dodgers Fest". En esta etapa, los entrenamientos de primavera no habían iniciado oficialmente, y la concentración de Japón estaba prevista para finales de febrero. No se trataba de un campamento obligatorio para los participantes del WBC. Sin embargo, en un espacio herméticamente cerrado a la prensa, Ohtani ya había adoptado un riguroso modo de partido. Y no lo hacía solo por los Dodgers, sino por el WBC de 2026. Lo que realmente asombró a Yamamoto no fue la intensidad de la práctica. Todos sabían que Ohtani era así. Shedar. Lo que le hizo detenerse fue ver a Ohtani, entre intensos ejercicios, abrir una libreta y garabatear continuamente. En esas páginas se alineaban nombres conocidos: Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Kyle Schwarber. Aquello no era una simple lista de estudio. Eran los adversarios que Ohtani mismo había enfrentado en el montículo, sintiendo en carne propia el poder que podía cambiar un partido con un solo swing. Yamamoto, al ver esas notas, intuyó de inmediato que no eran datos extraídos de una sala de análisis o de un software de StatCast. Le preguntó directamente: "Shohei-san, el departamento de análisis del equipo también debe estar haciendo este tipo de cosas, ¿no?". Ohtani respondió con su habitual tono tranquilo: "Esto es lo que sentí cuando me enfrenté a ellos en el montículo. Pensé que podría ser útil para alguien". Y continuó, sin un atisbo de superioridad o de querer dar una lección: "Este año no lanzaré. Me siento tranquilo porque tú estás aquí. Pero hay lanzadores como Miyagi-kun o Taito-kun que no tienen la oportunidad de enfrentarse a estos bateadores a menudo. Si puedo reducir un poco su incertidumbre, quiero hacerlo". Esas notas no se quedaron en el escritorio de Ohtani. Él las organizó y las envió al chat grupal de Samurai Japón en un momento en el que muchos lanzadores aún no habían entrado en modo de práctica real. Shedar. Contenido era concreto, algo que solo podría escribir alguien que realmente había lanzado la pelota. Sobre Juan Soto se leía: "Es difícil conseguir que persiga lanzamientos fuera de la zona". Hay que arriesgar con strikes en el límite. Sobre Aaron Judge,
Lo más peligroso es la recta en la zona de alar la bola. Un error de una fracción de segundo te lo lleva a las gradas. Yamamoto quedó impactado por esa especificidad. No era un tratado de táctica ni un manual. Era experiencia pura. Era la sensación de estar solo en el montículo, frente a un swing que podía definir el juego. La reacción en el chat grupal fue inmediata. Más que una lección táctica, sintieron un alza repentina en la moral de todo el equipo. Otani había adjuntado un mensaje modesto. No sé qué tan útil sea, pero me alegraría si pudieran captar algo de mi experiencia. Aunque Otani no estaría en el montículo para el WBC 2026, en esas horas tranquilas ya había comenzado a luchar de otra forma, entregando su experiencia a la siguiente generación. Yamamoto necesitó tiempo para digerir lo que había presenciado después de la práctica de ese día. No por la complejidad del contenido, sino porque se dio cuenta de que Otani se estaba preparando para el WBC de 2026 de una manera totalmente inesperada. Al principio pensé que Shohei-san estaba tomando notas para sí mismo, dijo Yamamoto, pero cuando supe que las había compartido en el chat grupal, comprendí que él no estaba pensando solo en sí mismo. Lo que más se grabó en la memoria de Yamamoto no fue la lista de bateadores, sino la descripción específica de cada uno. No eran generalidades como George es poderoso o Soto es difícil. Eran detalles que solo conoce un lanzador que realmente los ha enfrentado. Lo leías e inmediatamente sabías que era la perspectiva de un pitcher que había estado cara a cara con ellos. Incluso para Yamamoto, que ya ha competido y ganado en la MLB, esas notas supusieron un nuevo conocimiento. No es que no me haya enfrentado a ellos, pero Shohei-san ve el juego en un plano completamente diferente. Logra escribir las sensaciones que, normalmente, son imposibles de poner en palabras. Lo que más conmovió a Yamamoto fue la respuesta casual de Otani cuando le preguntó si el departamento de análisis no hacía lo mismo. Otani se rió y dijo, «Este año no voy a lanzar. Estoy tranquilo porque estás tú». Y tras una breve pausa, añadió, «Pero si puedo ayudar a que otros jugadores duden un poco menos, quiero hacerlo». Para Yamamoto, aquello no fue un simple traspaso de información. Fue un acto de confianza, va al mismo tiempo una delegación de responsabilidad. Sintió que su papel era no solo beneficiarse de esas notas, sino también transmitir ese espíritu a los lanzadores más jóvenes que no se habían enfrentado tan a menudo a George o Soto. En ese momento pensé, Shohei-san estaba haciendo algo que no tenía la obligación de hacer. Pero lo hizo. Y se movió antes que nadie. Concluye Yamamoto con serenidad. Aunque no pueda lanzar, él no está fuera del equipo. Está detrás de nosotros. Y sentí la responsabilidad como lanzador de Samurai Japón de responder a esa preparación. El WBC 2026 aún no ha comenzado. Pero para Yamamoto, la batalla se inició en el instante en que esas notas llegaron al chat del equipo. Mientras Yamamoto veía el incidente desde la perspectiva del lanzador involucrado, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, entendía la rareza del acto desde la perspectiva de alguien que ha observado por años los vestuarios de la MLB. Shedar. Al preguntarle sobre las acciones de Shohei Otani de cara al WBC 2026, Roberts no se sorprendió de que entrenara tan temprano. Shohei es así, siempre comienza a prepararse antes que nadie, afirmó. Pero hizo una pausa y añadió, lo que realmente me impresionó no fue que entrenara antes, sino que dedicara tiempo a otros jugadores. Roberts señaló que en la MLB,
y especialmente entre las superestrellas en la cúspide de sus carreras, los atletas tienden a concentrarse únicamente en su propio rol, más aún si no va a lanzar en el WBC. Muchos jugadores dirían que no les concierne porque no van a lanzar, dijo Roberts con franqueza. Pero Shohei fue diferente. Si no puede jugar directamente, busca maneras de hacer que el equipo sea más fuerte desde la retaguardia. Roberts enfatizó que las notas de Ohtani no eran simple material táctico. Esos no son datos que una computadora puede generar. Es la perspicacia que solo posee alguien que ha vivido un momento donde un solo error de picheo puede ser mortal. Roberts, que ha visto a jóvenes lanzadores enfrentar por primera vez a los grandes toleteros de la MLB y sufrir, entendía perfectamente el valor de ese conocimiento. Roberts destacó la dualidad única de la existencia de Ohtani. Por un lado, una estrella con cifras y contratos que atraen toda la atención. Por otro, alguien que no busca los reflectores y actúa como un colaborador en la sombra. Casi ningún jugador en su posición tomaría una acción así, dice Roberts. Y ni siquiera se puede pedir. Nace naturalmente de su propia conciencia y sentido de responsabilidad. Roberts cree que esta actitud trasciende el marco del WBC 2026. Ohtani está encarnando un tipo de liderazgo extremadamente raro, uno que se ejerce incluso si su nombre no aparece en el marcador, o si no es evaluado por estadísticas. Él puede tener influencia sin lanzar la pelota decisiva. Su mera presencia da a los demás la tranquilidad de que están mejor preparados y protegidos. Finalmente, Roberts concluyó con una frase impactante. Si Samurai Japón afronta el WBC 2026 con una confianza especial, no será solo por el talento de Yamamoto o de los otros lanzadores. Vendrá del hecho de que, aunque él no lance, está detrás de ellos. Y en el mundo del béisbol de élite, a veces esa presencia silenciosa es el cimiento más seguro que conduce a un equipo a la cima.